La nieve caía como pedazos de sueños olvidados sobre el pequeño pueblo de montaña de Ridierest. Las calles se habían vaciado hacía horas cuando la estación meteorológica advirtió a todos que permanecieran en sus casas. Las tiendas cerraron temprano. Familias reunidas alrededor de fogatas cálidas. El mundo entero parecía esconderse del intenso frío que descendía de las cumbres, pero no todos tenían un lugar donde esconderse. Bajo el viejo puente ferroviario en las afueras de la ciudad, un hombre llamado Daniel Reed estaba sentado envuelto en 3 capas de mantas rotas. Tenía 58 años, aunque parecía mucho mayor. 7 años de vida en la calle habían tallado profundas líneas en su rostro. Su barba era larga y gris, y sus manos estaban ásperas por incontables noches frías, como esta. Daniel había sido soldado. Había servido a su país durante 20 años. Tuvo una esposa y una pequeña casa con jardín. Pero la vida tiene una forma de ir quitándonos las cosas pieza por pieza. Su esposa murió de cáncer. Su mente no podía soportar el dolor. Perdió su trabajo, luego su casa, luego su lugar en el mundo. Ahora no poseía nada más que la ropa que llevaba puesta y una pequeña bolsa con sus pertenencias. Esta noche el viento aullaba como un animal herido. Daniel se ajustó aún más las mantas y observó cómo su aliento se convertía en niebla en el aire helado. Había guardado un trocito de pan del día anterior y lo partió por la mitad. Un gato callejero lo visitaba desde hacía semanas. Ella era delgada y de color naranja y le faltaba una oreja. Daniel esperaba a que ella apareciera. Ella apareció a través de la nieve unos minutos después, maullando suavemente. Daniel sonrió y le ofreció el pan. El gato comió rápidamente y luego se acurrucó contra su pierna para calentarse. Él acarició su pelaje suavemente. «Noche fría», le dijo. «Pero lo lograremos. Siempre lo logramos». La ventisca se hizo más fuerte a medida que pasaban las horas. Daniel intentó dormir, pero el frío lo dificultaba. Entraba y salía de sueños extraños llenos de luces y sombras. En algún momento durante la noche, escuchó un sonido que no pertenecía a la tormenta. Era un golpe fuerte seguido de un ruido raspante, como si algo grande se arrastrara por la nieve. Daniel abrió los ojos y miró desde debajo del puente. La nieve caía tan espesa que apenas podía ver a 20 pies de distancia. Pero algo se estaba moviendo allí afuera, algo grande. Su primer pensamiento fue que debía ser un oso. A veces los osos bajaban de las montañas durante los duros inviernos. Pero esta forma estaba equivocada. Era demasiado largo, demasiado angular y parecía brillar débilmente, una suave luz azul que pulsaba como un latido moribundo. La criatura se desplomó en la nieve a unos 30 pies del puente. Daniel no se movió al principio. Tenía miedo, por supuesto. Cualquier persona cuerda tendría miedo, pero entonces escuchó algo que lo cambió todo. Una voz habló directamente dentro de su mente. Estaba débil y lleno de dolor. «Por favor, ayúdame». Negó con la cabeza, pensando que el frío finalmente lo había vuelto loco. Pero la voz volvió a sonar más suave esta vez. «Sé que puedes escucharme. Por favor, me estoy muriendo». Daniel se levantó lentamente. El gato naranja siseó y corrió hacia la oscuridad. Caminó por la nieve hacia la figura caída, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cada paso permitía ver con más claridad a la criatura. Estaba cubierto de escamas que brillaban entre plata y azul pálido. Tenía 4 patas, una cola larga y un par de alas rotas que yacían contra sus costados. Su cabeza era elegante y angulosa con ojos que brillaban como estrellas. Parecía un dragón de las viejas historias que su abuela solía contarle cuando era niño. El cuerpo del dragón estaba cubierto de heridas. Quemaduras extrañas que brillaban de color púrpura en los bordes, como si las heridas existieran en un lugar más allá de la vista normal. La sangre que parecía mercurio líquido goteaba sobre la nieve. «¿Qué vas a...?» Daniel susurró. «Me llamo Aurelia», dijo la voz en su mente. «Soy de muy lejos. Me estrellé aquí huyendo de los cazadores. No quise hacerle daño a su mundo.
Por favor, si tienen algo de bondad en su corazón, ayúdenme a sobrevivir esta noche. Daniel miró a la criatura herida. Cada parte lógica de su cerebro le decía que corriera. Este no era su problema. Ya tenía suficientes problemas para mantenerse con vida como para añadir una bestia mítica a sus preocupaciones. Pero entonces vio el miedo en esos ojos brillantes. Era el mismo miedo que había visto en los soldados que morían en campos de batalla extranjeros. El mismo miedo que había visto en los ojos de su esposa durante sus últimos días. Era el miedo a estar solo. Al final, Daniel Reed había perdido todo en su vida. Su hogar, su familia, su lugar en la sociedad. Pero nunca había perdido lo único que lo hacía humano. Él todavía sabía cómo cuidar. Vamos, dijo en voz baja. Tengo un lugar debajo del puente. No es mucho, pero está seco. Te ayudaré. Agarró la pata delantera del dragón y comenzó a tirar. Aurelia era pesada, mucho más pesada de lo que parecía, pero Daniel era terco. Tiró, arrastró y luchó a través de la nieve hasta que llegaron al refugio del puente. Cubrió al dragón con sus mantas y encendió un pequeño fuego con trozos de madera que había recogido. El calor era débil, pero algo era. Se sentó junto a la criatura y colocó su mano sobre su cuello. Descansa ahora, dijo. Estás a salvo. Los ojos de Aurelia se cerraron lentamente. Su respiración se volvió estable. Afuera, la ventisca continuaba furiosa. Pero bajo ese viejo puente ferroviario, un hombre sin hogar y un dragón de las estrellas compartían calor contra el frío. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero esta noche cambiaría el destino de toda la galaxia. 3 velas ardían en frascos de vidrio que Daniel había recogido de los contenedores de basura a lo largo de los años. Sus débiles llamas danzaban en el viento frío, proyectando largas sombras sobre las paredes de piedra del puente ferroviario. El fuego que había encendido era pequeño, pero repelía lo peor del frío invernal. Aurelia yacía acurrucada contra la pared del fondo, sus escamas de color azul plateado reflejaban la luz del fuego como pequeños espejos. Su respiración era superficial y sus heridas aún brillaban con esa extraña luz púrpura. Daniel había hecho lo que podía. Había limpiado las heridas con nieve derretida y las había envuelto con tiras arrancadas de su camisa de repuesto. No era una atención médica adecuada, pero era todo lo que tenía para ofrecer. Él se sentó a su lado durante las largas horas de la noche, alimentando el fuego y observando cualquier cambio. La tormenta exterior no mostraba señales de detenerse. El viento gritaba a través del valle como un espíritu enojado y la nieve se acumulaba en los bordes de su refugio. Cerca del amanecer, los ojos de Aurelia se abrieron. Eran del color de galaxias distantes y giraban con una luz que parecía provenir de algún lugar mucho más profundo que su cuerpo. Te quedaste, dijo ella, y su voz apareció directamente en su mente. ¿A dónde más podría ir? Dana respondió. Le ofreció una pequeña taza de agua que había calentado al fuego. Bebe esto, perdiste mucha sangre. El dragón bajó la cabeza y bebió lentamente. Cuando terminó, lo miró con algo parecido al asombro. He viajado a través de 1000 sistemas estelares, dijo Aurelia. He visto maravillas que harían llorar de alegría a vuestros poetas. Pero nunca he conocido a una criatura que le diera calor a un extraño sin pedirle algo a cambio. Daniel se encogió de hombros. Te lastimaste. Necesitabas ayuda, esto es razón suficiente. En la mayoría de los mundos, eso no es razón suficiente. En la mayoría de los mundos, seres como yo somos cazados por nuestras escamas, nuestra sangre, nuestra esencia. Somos mercancías valiosas. No somos vistos como seres vivos dignos de compasión. Parece que ahí fuera hay un universo frío. Más frío del que puedas imaginar. Aurelia apoyó la cabeza sobre sus patas delanteras y miró hacia el fuego. Las llamas se reflejaron en sus ojos, mezclándose con la luz de las estrellas que ya vivían allí. Te debo una explicación, dijo. Mereces saber lo que has llevado a tu refugio. Daniel escuchó mientras Aurelia le contaba su historia. Era una dracónida,
perteneciente a una especie antigua que había navegado entre estrellas durante millones de años. Su gente era erudita y guardiana de la historia. Recordaban cosas que otras especies habían olvidado hacía mucho tiempo. Portaban el conocimiento de civilizaciones que surgieron y desaparecieron incluso antes de que existiera el sol de la Tierra. Pero los Draenidos tenían enemigos. Una especie llamada el Colectivo del Vacío los había estado cazando durante miles de años. El colectivo eran seres de oscuridad pura, criaturas que existían entre dimensiones. Se alimentaban de la esencia vital de otros seres, y la esencia draconiana era el combustible más poderoso que jamás habían descubierto. Atacaron nuestro convoy cerca del límite de este sistema solar. Orurelia explicó, mi nave resultó dañada. Logré escapar en un hiperespacio, pero las heridas que llevo son de armas del vacío. Arden de una manera que el fuego normal no puede curar. ¿Podrás recuperarte de ellos? Daniel preguntó con tiempo y descanso. Sí. Los Draenidos son resistentes, pero los cazadores del vacío no se rendirán fácilmente. Me rastrearán hasta aquí. Vendrán por mí. Daniel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizás un día. Quizás 2. Sus sensores no son perfectos, especialmente en una tormenta como esta. Pero eventualmente me encontrarán. Entonces tendrás que partir tan pronto como puedas volar. Orelia meneó la cabeza lentamente. Todavía no puedo volar. Mis alas están demasiado dañadas. Pasarán al menos 3 días antes de que pueda levantarme del suelo. Daniel permaneció en silencio durante un largo momento. Pensó en lo que esto significaba. Extrañas criaturas del espacio llegaban a este pequeño pueblo de montaña. Venían a cazar a un dragón herido que no había hecho nada malo excepto existir. Y Daniel era lo único que se interponía entre ellos. Punto. Debería haber estado aterrorizado. Debería haberse alejado en ese momento y haber encontrado otro lugar donde esconderse hasta que pasara este problema cósmico. Eso habría sido lo más inteligente. Pero Daniel Reed había dejado de ser inteligente hacía mucho tiempo. También había dejado de ser un cobarde. Entonces esperaremos, dijo finalmente. Y si vienen, nos ocuparemos de ellos juntos. Aurelio lo miró con esos ojos de galaxia. No lo entiendes, el colectivo del vacío ha destruido flotas enteras. Han derribado civilizaciones. Eres un ser humano sin armas ni tecnología. ¿Qué podrías hacer contra ellos? Daniel sonrió. Y había algo viejo y duro en esa sonrisa. Algo que surgió de años de supervivencia cuando el mundo lo quería muerto. He estado luchando batallas perdidas toda mi vida, dijo. En el desierto, en las calles, en mi propia cabeza. Una batalla más perdida no me asusta. Además, te hice una promesa. Dije que aquí estás a salvo y no romperé mis promesas. El dragón permaneció en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz mental estaba cargada de emoción. En 10.000 años de viajar por las estrellas, ningún ser ha protegido jamás a una dracónida sin esperar un pago. Eres la criatura más extraña que he conocido, Daniel Reed. Me pasa eso a menudo, dijo. Afuera, la tormenta continuaba con su furia. Dentro, un hombre sin hogar y un dragón alienígena estaban sentados juntos junto a un fuego moribundo, preparándose para una guerra que ninguno de los dos entendía del todo. Pero por primera vez en muchos años, Daniel no se sintió solo. Pasaron 2 días bajo el puente del ferrocarril. La ventisca finalmente comenzó a debilitarse en la segunda noche, dejando atrás un mundo sepultado en un silencio blanco. Daniel se había aventurado 2 veces a salir en busca de comida y había regresado con pan duro de un contenedor de basura detrás de la panadería y algunas verduras congeladas que había tirado en una tienda de comestibles. Él lo compartió todo con Aurelia. El dragón comió poco, pero parecía agradecido por cada bocado. Sus heridas estaban sanando más rápido de lo que Daniel esperaba. El brillo púrpura se había desvanecido hasta convertirse en un brillo apagado, y ahora podía moverse sin hacer muecas,
pero sus alas aún estaban demasiado débiles para volar. Hablaron durante horas durante esos 2 días. Aurelia le habló de mundos distantes con cielos púrpuras y océanos hechos de luz líquida. Describió ciudades que flotaban entre nubes y bosques que cantaban en lenguas más antiguas que el tiempo. Daniel escuchaba como un niño que escucha cuentos antes de dormir. Sus ojos se abrieron de par en par con asombro. Yo, a cambio, le conté sobre la tierra, sobre las montañas y los ríos, sobre la música y el arte, sobre la bondad de los extraños y la crueldad de los sistemas que dejan que la gente buena quede excluida. Aurelia parecía fascinada por todo, pero especialmente por las historias de compasión humana. Vuestra especie es una contradicción, dijo. Construyes armas capaces de destruir tu propio mundo, pero también te encuentras con edificios en llamas para salvar a desconocidos. Luchas en guerras por líneas imaginarias en mapas. Aún así, lloras cuando ves a un niño sufrir al otro lado de esas líneas. He estudiado muchas especies. Ninguna está tan dividida en su interior como los humanos. Daniel rió suavemente. Somos un desastre. Siempre lo hemos sido. Pero intentamos ser mejores. Al menos algunos lo hacemos. La conversación fue interrumpida por un cambio repentino en el aire. Daniel lo sintió antes de comprenderlo. Una presión contra su piel como si el mundo contuviera la respiración. El fuego parpadeó y se apagó sin previo aviso. La temperatura bajó tan rápido que se formó escarcha en las paredes de piedra. Aurelia levantó la cabeza, con los ojos encendidos de alarma. «Están aquí». Daniel agarró una vieja tubería de metal que había guardado para protegerse y se acercó al borde del puente. Miró hacia la noche nevada y vio 3 figuras caminando hacia ellos por el campo helado. Eran altos y delgados, de unos 2,5 metros de altura. Sus cuerpos parecían estar hechos de la misma sombra, cambiando y moviéndose constantemente como humo atrapado en una botella. No tenían rostros, solo una oscuridad vacía donde deberían estar los rasgos. El frío irradiaba de ellos como el calor de un horno, pero a la inversa. Extraían calor del mundo que los rodeaba. El colectivo del vacío había llegado. Daniel salió de debajo del puente y levantó su pipa. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, pero sus manos no temblaban. Ya se había enfrentado a la muerte antes. La enfrentaría de nuevo. «Ya es suficiente», dijo. Los 3 cazadores se detuvieron a unos 6 metros de distancia. Uno de ellos ladeó la cabeza como confundido por la pequeña criatura que bloqueaba su camino. «Humano», dijo. La voz era como hielo que se agrieta en un lago congelado. «Estás interfiriendo con los asuntos colectivos. Apártate. No hay nada que hacer aquí. Solo un hombre tratando de mantenerse caliente. Deberías buscar en otro lugar. Sentimos a la Draconitate. Su esencia nos llama. Está escondida cerca. Entrégala y podrás vivir». Daniel negó con la cabeza. «No sé de qué estás hablando. Aquí no hay nada más que nieve y rocas». El cazador líder se movió. Más cerca. El frío que lo acompañaba era insoportable. El aliento de Daniel se convirtió en cristales de hielo en cuanto salió de sus labios. Sus dedos comenzaron a entumecerse alrededor de la tubería. «Tu engaño no tiene sentido. Tomaremos lo que vinimos a buscar». Pero cuando la criatura intentó pasar junto a Daniel, algo extraño sucedió. Se detuvo de repente como si se hubiera topado con una pared invisible. El cazador miró a Daniel con lo que podría haber sido sorpresa. «¿Qué es esto?», susurró. Daniel tampoco entendía lo que estaba sucediendo, pero se mantuvo firme. Pensó en Aurelia detrás de él, herida y asustada. Pensó en su promesa de mantenerla a salvo. Pensó en cada persona que alguna vez le había mostrado amabilidad cuando él no tenía nada que ofrecer a cambio. Un calor comenzó a crecer en su pecho. No calor físico, sino algo más profundo. Algo que se sentía como la luz del sol, los días de verano y la calidez de ser abrazado por alguien que te ama. El cazador retrocedió. Arriba estaba la semilla. «Lleva la chispa.
¿Qué chispa?, preguntó otro cazador. La vieja luz. La llama del encendedor. Arde. Los cazadores que encabezaban la marcha retroceden. Humo se eleva desde su sombra. Forma. Este mundo está protegido. Debemos informar al colectivo. En un instante, las tres figuras se disolvieron en la oscuridad y desaparecieron. Daniel se quedó solo en la nieve, con la pipa aún en alto y todo su cuerpo temblando. No tenía ni idea de lo que acababa de ocurrir, pero de alguna manera, imposiblemente, los había ahuyentado. Cuando regresó al puente, Orurelia lo miraba con una expresión que no pudo descifrar. «Lo hiciste», dijo. «De verdad lo hiciste». «No sé qué hice». Decía algo sobre una chispa. «¿Qué significa eso?» Orurelia guardó silencio un largo rato. Cuando por fin habló, su voz fue apenas un susurro en su mente. «Significa que todo lo que me enseñaron sobre los humanos estaba mal, y todo está a punto de cambiar». El fuego crepitaba suavemente mientras Daniel añadía más leña para mantenerlo vivo. Aún le temblaban las manos por el encuentro con los cazadores del vacío, pero su mente estaba llena de preguntas. Se sentó frente a Aelia y esperó a que le explicara lo que acababa de ocurrir. La dragona respiró hondo antes de empezar. «Lo que voy a contarte es uno de los secretos más antiguos de la galaxia», dijo. «Las dracónidas han mantenido este conocimiento oculto durante millones de años. Juramos nunca compartirlo con ninguna otra especie. Pero después de lo que acabo de presenciar, creo que tienes derecho a saberlo». Daniel asintió lentamente. «Estoy escuchando». Hace mucho tiempo, antes de que nacieran las primeras estrellas, existía una especie llamada los primeros encendedores. Ellos eran la conciencia original en el universo. Cuando todo lo demás era frío y oscuro, los encendedores descubrieron cómo crear calor. No solo calor físico, sino algo más profundo. Encontraron una manera de generar compasión, empatía, amor. A esta energía la llamaron la chispa. Los ojos de Aurelia se distanciaron, como si estuviera mirando hacia atrás a través de interminables eras de tiempo. Los encendedores comprendieron que el universo tiende hacia la frialdad y el aislamiento. Si se deja sola, toda vida eventualmente se vuelve egoísta y cruel. Entonces, se propusieron como misión difundir la chispa a lo largo de la existencia. Lo incorporaron al ADN de especies prometedoras en miles de galaxias. Luego desaparecieron sin dejar rastro de dónde fueron ni por qué. ¿Qué tiene esto que ver conmigo?, Daniel preguntó. La mayoría de las especies perdieron la chispa con el tiempo. La evolución favoreció la fuerza y la agresividad. La lógica y la supervivencia se volvieron más importantes que la bondad. La galaxia se fue enfriando con cada era que pasaba. Los imperios surgieron y cayeron. Todos ellos construidos sobre la conquista y la explotación. El recuerdo de los encendedores se desvaneció en el mito. Aelia fijó sus ojos galácticos en el rostro de Daniel. «Pero vuestra especie es diferente. Los humanos conservaron la chispa. De alguna manera, contra todo pronóstico, la llama que los encendedores plantaron en sus antepasados nunca se apagó. Es por eso que te sientes culpable cuando lastimas a otros. Es por eso que lloras con las historias tristes. Es por eso que le das tu último trozo de pan a un gato hambriento. Incluso cuando tú mismo tienes hambre». Daniel pensó en su vida. Todas las decisiones que había tomado. Las veces que había ayudado a desconocidos cuando habría sido más fácil alejarse. La forma en que le dolía el corazón cuando veía el sufrimiento. Incluso el sufrimiento de personas que no conocía. «Siempre pensé que eso era debilidad», dijo en voz baja. «El mundo castiga a las personas que se preocupan demasiado. El mundo, ya sabes, lo castiga, sí, pero en el gran universo, la chispa es lo más raro y lo más preciado que existe. Las especies lo han buscado durante millones de años. El colectivo del vacío destruye mundos buscando rastros de él. Y aquí estás tú, un solo ser humano sin nada a su nombre, llevando más chispa que civilizaciones enteras juntas». Daniel dejó escapar un suspiro lento.
Fue demasiado para procesar. No era nadie, un veterano sin hogar que vivía debajo de un puente. ¿Cómo podría ser importante para toda la galaxia? ¿Por qué mi chispa es tan fuerte? Él preguntó. Hay miles de millones de humanos. Seguramente algunos de ellos son más amables que yo. La chispa crece más fuerte en aquellos que sufren pero eligen la compasión de todos modos. Aurelia explicó, es fácil ser amable cuando la vida es buena. Pero perderlo todo y aún así abrir el corazón a un desconocido herido requiere una profundidad de alma que la mayoría de los seres nunca desarrollan. Tu sufrimiento no te quebró, Daniel. Te purificó. Hizo que tu chispa brillara con más intensidad que cualquier otra que haya sentido jamás. El silencio cayó entre ellos. El fuego estalló y envió chispas que volaron hacia el techo de piedra. Afuera, el viento finalmente se había calmado. La tormenta había terminado. Los Draenidas han estado observando la Tierra durante siglos. Aurelia continuó. Creemos que los humanos podrían ser de quienes hablaban las profecías, los herederos de los encendedores, la especie que devolvería el calor a un universo helado, pero nunca contactamos porque no estábamos seguros. Y ahora estoy segura. Lo que hiciste esta noche debería haber sido imposible. El colectivo del vacío nunca ha sido repelido por un solo ser, pero tu chispa los quemó. Tu compasión se convirtió en un arma contra las criaturas de la oscuridad pura. Daniel bajó la mirada hacia sus manos ásperas y curtidas. No parecían las manos de un héroe. Parecían las manos de un hombre que había sido derrotado por la vida y apenas había sobrevivido. No me siento como un salvador, dijo. Aurelia se inclinó hacia adelante y le rozó suavemente la frente con su nariz escamosa. Una calidez lo recorrió, ahuyentando el último resquicio de frío. Los grandes héroes nunca lo hacen, dijo. Eso es lo que los hace grandes. No buscan gloria ni reconocimiento. Simplemente hacen lo correcto porque sus corazones no les dan otra opción. Daniel cerró los ojos y dejó que la verdad se asentara en él. Había pasado 7 años creyendo que no valía nada. Creyendo que la sociedad lo había desechado porque no valía nada. Pero todo ese tiempo había llevado algo precioso en su interior. Algo que el universo necesitaba desesperadamente. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, Daniel sintió que importaba. Pero la noche aún no había terminado. El colectivo del vacío regresaría, y la próxima vez traerían a más de 3 cazadores. La luz de la mañana se filtraba entre las nubes, pintando el valle nevado de tonos dorados y azul pálido. Era el primer cielo despejado que Daniel veía en días, pero no podía disfrutarlo. En el fondo, sabía que la paz no duraría. Aurelia también lo sentía. Había estado inquieta desde el amanecer, agitando las alas mientras probaba su fuerza. Estaban sanando, pero no lo suficientemente rápido. Todavía no podía volar. Ya vienen, dijo alrededor del mediodía. Puedo sentirlos reuniéndose más allá de las montañas, muchos más que antes. Daniel se paró al borde del puente y miró el tranquilo pueblo que se extendía abajo. Salía humo de las chimeneas. Unas cuantas personas caminaban por la calle principal, haciendo su vida normal. No tenían ni idea de que se acercaba. ¿Cuántos?, preguntó. Docenas, quizá más. El colectivo no tolera el fracaso. Enviarán suficientes cazadores para aplastar cualquier resistencia. Daniel pensó en huir. Podrían huir a las montañas e intentar esconderse. Pero sabía que eso solo retrasaría lo inevitable. El vacío rastrearía a Aurelia donde quiera que fuera. Y si venían en masa, podrían destruir todo el pueblo solo para encontrarla. ¿Sabes? Huir no era la solución. Mantendremos nuestra posición aquí. Daniel dijo, justo aquí, bajo este puente. Si pudiera hacer retroceder a 3 de ellos, tal vez pueda hacer retroceder a más. Aurelia lo miró con ojos preocupados. La chispa es poderosa, pero sigues siendo mortal. Hay un límite a cuánto puedes canalizar antes de que te consuma. Entonces llevaré ese límite hasta el límite.
Esperaron mientras el sol cruzaba el cielo. Daniel comió lo que le quedaba de pan y bebió agua de un arroyo que corría bajo el puente. Pensó en su vida, todos los buenos y malos momentos, los rostros de las personas que había amado y perdido, las pequeñas bondades que lo habían mantenido con vida. Cuando todo lo demás falló, la temperatura comenzó a bajar a medida que la tarde se desvanecía. Las sombras se alargaron. Y entonces, cuando el sol tocó los picos occidentales, llegó el colectivo del vacío. Venían de todas direcciones. Docenas de figuras de sombras emergiendo de la línea de árboles, elevándose de la nieve, saliendo de la oscuridad misma. Rodearon el puente del ferrocarril en un círculo perfecto. Sus rostros vacíos se volvieron hacia Daniel y Aurelia, y uno de ellos dio un paso adelante. Era más grande que los demás, de casi 3 metros de altura, y en la oscuridad a su alrededor era más profunda, más densa. Este era su líder, humano, dijo con una voz que rechinaba como el hielo. Has interferido con el colectivo 2 veces. Hemos venido a corregir ese error. Entreguen a la Draenida y su muerte será indolora. Daniel salió para enfrentarlos. Su tubo de metal colgaba a su costado, inútil contra tales criaturas. Pero se mantuvo erguido y sostuvo la mirada vacía del líder sin pestañear. Les dije lo mismo a tus exploradores, te lo diré a ti. Está bajo mi protección. No puedes tenerla. Son un solo ser. Somos legión. Tu chispa no puede quemarnos a todos. Tal vez no, admitió Daniel. Pero lo intentaré. Cerró los ojos y buscó en lo más profundo de sí mismo. Pensó en la trabajadora del refugio llamada Grace que le había dado una comida caliente en su primera noche sin hogar. Pensó en la niña que le había dado una barra de chocolate en Nochebuena. Su pequeño rostro lleno de inocente bondad. Pensó en su esposa, en la forma en que solía tomarle la mano durante las tormentas porque sabía que le tenía miedo al ruido. La chispa se encendió en su pecho y se extendió como un amanecer. El calor irradiaba de Daniel en oleadas. No era calor físico, sino algo más puro, algo que tocaba el alma en lugar de la piel. Lo más cercano los cazadores gritaron y se tambalearon hacia atrás, mientras el humo emanaba de sus sombras. Imposible, siseó el líder. Un humano no puede contener tanta luz. Pero Daniel siguió adelante. Recordaba cada acto de bondad que había presenciado. Desconocidos ayudando a desconocidos. Soldados llevando a enemigos heridos a un lugar seguro. Madres sacrificándolo todo por sus hijos. La chispa se hacía más brillante con cada recuerdo, alimentada por la compasión colectiva de toda la raza humana. El círculo de cazadores comenzó a derrumbarse. Uno a uno, se disolvieron en la nada, incapaces de soportar el calor. El líder intentó avanzar, pero la luz lo frenó. Este mundo está protegido, dijo Daniel. Su voz sonaba serena a pesar del poder que fluía a través de él. No por armas, ni por tecnología, sino por algo que jamás podrías comprender. Por la bondad, por el amor, por la simple creencia de que cada vida importa. Abrió los ojos, y por un instante, brillaron como hijos gemelos. Regresen con sus amos. Cuéntenles lo que encontraron aquí. Diles que la tierra es un mundo de encendedores. Y si alguna vez nos amenazan, de nuevo, los quemaremos hasta que desaparezcan. El líder lo miró fijamente un largo instante. Luego, con un sonido como de tela rasgada, desapareció. Los cazadores restantes huyeron tras él, desapareciendo entre las sombras de las que habían salido. Daniel cayó de rodillas, exhausto. La chispa se apagó, dejándolo exhausto pero vivo. Tras él, Aurelia avanzó cojeando y lo rodeó con un gesto protector. «Lo lograste», susurró. «De verdad lo lograste. Hiciste retroceder a todo el colectivo». Daniel rió débilmente. «Recuérdame que no vuelva a hacer eso». Pero en el fondo sabía que esto era solo el principio. 5 días después de la batalla, el sol salió sobre Raídes en un cielo tan claro que parecía de cristal. La nieve había comenzado a derretirse,
revelando parches de tierra marrón y hierba dormida. La primavera llegaba temprano este año, como si la tierra misma estuviera celebrando lo sucedido. Bajo el puente del ferrocarril, Daniel estaba sentado junto a una pequeña fogata, observando a Aurelia probar sus alas. Las extendió, cada una de casi 9 metros. Las membranas se habían curado por completo, delgadas y fuertes como la seda. Las agitó suavemente, levantando polvo y hojas secas. «Están listas», dijo, doblándolas contra su cuerpo. «Puedo volar de nuevo». Daniel sintió una extraña mezcla de felicidad y tristeza. Sabía que este momento llegaría. Aurelia no pertenecía a la tierra. Tenía una vida entre las estrellas, deberes y responsabilidades que se extendían a través de las galaxias. Su tiempo juntos siempre había sido temporal. «Me alegro», dijo. «Deberías volver a tu gente, cuéntales lo que pasó aquí». Aurelia se acercó y se sentó a su lado, con su larga cola enroscada alrededor del fuego, sus ojos galácticos estudiando su rostro con profundo afecto. «Ven conmigo», dijo en voz baja. Daniel parpadeó. «¿Qué?» «Ven conmigo a las estrellas. Puedo llevarte a bordo de mi barco una vez que te indique que lo recojas. Podrás ver las maravillas que te conté. Cielos púrpuras, bosques cantores, ciudades de luz flotando entre las nubes. Tu chispa es fuerte, Daniel». El consejo dragonite le daría la bienvenida. Nunca volverías a quedarte sin hogar. Por un largo momento, Daniel se permitió imaginarlo. Volando por el espacio en el lomo de un dragón, caminando sobre mundos alienígenas, conociendo especies con las que la humanidad nunca había soñado. Era todo lo que había deseado en secreto durante esas largas y solitarias noches bajo el puente. Pero luego pensó en la gente de Rillest, los trabajadores del refugio que nunca dejaron de intentar ayudar. El panadero que dejó el pan del día anterior junto al contenedor de basura donde pudo encontrarlo. Los niños que le saludaban incluso cuando sus padres los apartaban. Gente común y corriente que lleva consigo sus propias pequeñas chispas y hace todo lo posible para que el mundo sea un lugar un poco más cálido. «No puedo», dijo finalmente Daniel. «Yo pertenezco aquí». Aurelia inclinó la cabeza. «No tienes nada aquí sin hogar, sin familia, sin lugar en la sociedad. ¿Por qué te quedarías?» Daniel sonrió. Y esta vez llegó a sus ojos. «Porque aquí es donde hay que hacer el trabajo. Dijiste que los humanos son los herederos de los encendedores. Que nuestra compasión podría sanar un universo congelado. Pero, ¿cómo podemos hacer eso si ni siquiera podemos curarnos a nosotros mismos?» Miró la ciudad que se extendía más abajo, sus pequeñas casas y sus calles tranquilas. «Hay otros como yo por ahí. Personas que han sido olvidadas, personas que han sido desechadas, pero dentro de ellas, la chispa aún arde. Quiero encontrarlos. Quiero recordarles que ellos importan. Que su bondad no es debilidad. Que incluso cuando el mundo los trata como basura, todavía llevan algo precioso». Oria permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz mental estaba cargada de emoción. «Sigue sorprendiéndome, Daniel Reed. Cualquier otro ser habría aprovechado la oportunidad de escapar de su sufrimiento. Pero decides quedarte y enfrentarlo para mejorarlo. Eso es lo más humano que he presenciado jamás». Metió la mano debajo de su ala y cuidadosamente sacó una escama. Era del tamaño de la palma de su mano, plateado y azul, cálido al tacto. Ella lo puso en sus manos. «Lleva esto siempre contigo», dijo. «Nunca perderá su calor. Cuando las noches se enfríen y el mundo parezca cruel, abrázalo y recuerda que en algún lugar entre las estrellas, un dragón piensa en ti». Daniel apretó la balanza contra su pecho. Pulsaba con un calor suave como un segundo latido. «Gracias», dijo, «por todo». Aurelia presionó su frente contra la de él una última vez. Luego dio un paso atrás y extendió sus magníficas alas. «Volveré», prometió. «Y le contaré al Consejo lo que encontré aquí. Cuando la humanidad esté lista para unirse a la comunidad galáctica,
Los Draenidos estarán esperando para darles la bienvenida. Saltó hacia el cielo con un poderoso impulso, sus alas atraparon el viento de la mañana. Daniel la observó mientras ascendía más y más hasta que no fue más que una mota plateada contra el azul. Luego un destello de luz y desapareció. Se quedó solo bajo el puente del ferrocarril, sosteniendo la balanza tibia contra su corazón. Pero ya no se sentía solo. Daniel recogió sus pocas pertenencias y caminó hacia la ciudad. El sol calentaba su rostro y las calles cobraban vida con la actividad matutina. Pasó junto a una mujer joven que luchaba por llevar pesadas bolsas de compras a través de la nieve derretida. Sin pensarlo, dio un paso adelante. «Déjame ayudarte con eso», dijo. Ella lo miró con sorpresa al principio, fijándose en su ropa gastada y su rostro curtido, pero luego sonrió. «Muchas gracias. Vivo justo al final de la calle». «No hay problema», dijo Daniel tomando las bolsas. «Para eso estamos aquí, para ayudarnos unos a otros». Mientras caminaban juntos, Daniel sintió la chispa brillar suavemente en su pecho. Un pequeño acto de bondad, una pequeña llama transmitida de alma a alma. Así es como se cambia el universo. No con armas, no con tecnología, sino con calidez compartida libremente, una persona a la vez. El largo invierno de la galaxia estaba terminando. Y todo empezó aquí mismo, en una calle tranquila de un pequeño pueblo de montaña, con un hombre sin hogar que llevaba compras para un extraño.